Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a la Iglesia Cristiana de York. Somos un pedacito pequeñito de una iglesia grande que Dios tiene alrededor del mundo. Hemos creído que Dios se ha manifestado al hombre a través de Jesucristo, su Hijo, y Jesús nos ha dejado su palabra y su espíritu para que tengamos la luz y las fuerzas necesarias para vivir una vida que agrade a Dios. Estamos en los días del coronavirus y a la enfermedad COVID-19, la pandemia que ha afectado al mundo entero, y en este tiempo nos hemos dedicado a enlazar el cielo y la tierra, buscando el favor de Dios, buscando su bendición y especialmente buscando su guía para un momento como este. El día de hoy queremos entrar de una vez al mensaje de la palabra de Dios y tenemos un tema de importancia que queremos compartir con ustedes. Se llama Ciudadanos del Cielo. Es un tópico que nosotros todos necesitamos de manera más frecuente para que tengamos la motivación correcta para seguir adelante. Así que le voy a pedir que ahí donde están, inclinen sus rostros, se acomoden bien y vamos a orar para encomendarnos al Señor. Oremos. Dios del cielo, bendito sea tu nombre, para siempre es tu misericordia y tu verdad es por todas las generaciones. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por Cristo. Te damos gracias por esta oportunidad y te pedimos que alumbres nuestros corazones, que nos des entendimiento, que nos des la energía para la vida, Señor, y que podamos abrazar tus propósitos y tus razones. Nos encomendamos a ti en esta hora y te alabamos, Señor. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. El texto de hoy se encuentra en Filipenses capítulo 3, los versículos 20 y 21. Dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor y bendita es su palabra. Uno de los grandes retos que tenemos es hablar precisamente del cielo. Es un tema difícil, es un tema incómodo, porque nos gustan los temas que podemos tocar, que podemos ver con nuestros ojos, escuchar con nuestros oídos, mientras que hablar del cielo es más difícil por el elemento abstracto que hay en el asunto. Asimismo fue esto un reto para nuestro Señor Jesucristo en su tiempo. Y todo esto fue causado por la realidad de lo que yo llamo una fe traumatizada. Siempre hemos tenido, después de la realidad del pecado y de que el hombre creyendo ser sabio se hizo necio y cambió la verdad de Dios por la mentira, tenemos muchas dificultades para aceptar muchos conceptos de Dios y entender y aceptar la obra que Dios puede hacer. Nuestros patrones de creencias, lamentablemente, están afectados por el pecado y por las tinieblas, lo que se traduce en incapacidad para creer si es algo que no se amolda a nuestro sistema y a nuestra
realidad. Hay un cuadro vívido de esta realidad en las Escrituras que podemos ver en el Evangelio de Juan capítulo 3, con un maestro de la ley que vino a visitar a Jesús de manera privada. Y mientras conversan, el Señor le introduce la realidad de la obra de Dios para salvación, para la transformación de la vida humana. Y Jesús llama a esa realidad nuevo nacimiento. Y al mencionar este título a esa persona que era un maestro de la ley, su nombre era Nicodemo, inmediatamente tuvo problemas para asimilar lo que el Señor le estaba diciendo. Así que el Señor trató de explicarle. Vamos a ver algo de ese cuadro en Juan capítulo 3, los versículos 3 al 9. El Señor Jesucristo dice: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del espíritu. Nicodemo replicó: ¿Cómo es posible que esto suceda? Ahí está. Evidentemente, Jesús está tratando de explicarle a Nicodemo que este nuevo nacimiento es una realidad espiritual y que es una obra del mismo Espíritu Santo de Dios en la vida de una persona. En ese sentido, el Señor ayuda a nuestro raciocinio, al menos haciéndonos enterados, hacernos enterar de que Dios, el que creó los cielos y la tierra, con su gran poder que hace posible que eso ocurra. Pero a pesar de la ilustración del maestro, a pesar de la ayuda para un maestro de la ley, la respuesta de Nicodemo para el Señor después de todas las explicaciones: pero ¿cómo es posible que esto suceda? Ven, nos resistimos de manera natural a lo que no podemos manejar y a lo que no se conforma con nuestro sistema o nuestro formato. ¿Sabe lo que quiere decir eso? ¿Sabe cómo eso se traduce? Nuestra fe no está en Dios. Así lo traduzco yo. Así que de repente el Señor Jesús, después de todas sus explicaciones, llega al momento en que tiene que decirle: óyeme, maestro de la ley, si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Esa es una pregunta que debe llegarnos a todos, porque el Señor dice que cosas que ojo no han visto ni oído han escuchado son las que Él tiene para su gente desde esta misma vida. Entonces, si lo vamos a limitar a lo que yo puedo hacer, ahí hay una obra difícil para que suceda. Así que el día de hoy yo tengo el mismo reto al querer hablar con ustedes del cielo. La palabra de Dios habla de ser ciudadanos del cielo.
Entonces tengo la misma dificultad y por supuesto tengo que luchar con el mismo trauma. Así que yo quiero que nos preguntemos si le vamos a permitir a Dios ser Dios. Si vamos a reconocer, como dice el Salmo 100, que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, y de quien estamos recibiendo revelación es del Creador de los cielos y la tierra. O nos vamos a estancar, nos vamos a atrabancar en nuestras capacidades, en nuestras posibilidades, en nuestros formatos, o le vamos a creer a Dios. Hace mucho que llegué a la convicción de que nuestra misión no es entender a Dios. Solamente dice la palabra que el Espíritu de Dios puede revelar a Dios. Nosotros como hombres naturales no podemos discernirlo. Nuestra misión no es entender a Dios, nuestra misión es creerle. Porque Dios va a traer conceptos, Dios va a traer revelación fuera de nuestro contexto. Y el cielo es una perfecta demostración de eso. ¿Qué vamos a hacer con el Dios de los cielos? Hay un famoso ateo muy reconocido que ya pereció, su nombre era Stephen Hawking, y él dijo que el cielo no era más que un cuento de hadas para aquellos que le tienen miedo a las tinieblas, a la oscuridad. Así dijo Stephen Hawking, el cielo no es más que un cuento de hadas para aquellos que le temen a la oscuridad. ¿Saben lo que yo digo? Yo digo que evidentemente la oscuridad era un contexto muy familiar para su razonamiento, porque él se conformaba con la oscuridad y no con la luz de Dios. Pero entiendo y me da mucha tristeza que tanta gente puedan usar y abrazar esta declaración o este comentario como una justificación para la falta de veracidad y la falta de disciplina científica y de razonamiento científico para ese tipo de declaración. Y con eso, por supuesto, justifican el caminar en oscuridad precisamente acerca de nuestra propia realidad. De repente la realidad o la verdad se convierte en un asunto de preferencia y por lo supuesto termina en rechazo a Dios. Rechazo a Dios. Nosotros en la iglesia del Señor hemos hecho una decisión diferente. Nosotros creemos a Dios y queremos recibir su revelación que nos hace sabios para la salvación en Cristo Jesús. Esa es nuestra decisión. Sí le creemos a Dios. El concepto puede estar fuera de mis capacidades sensoriales, pero la palabra de Dios es verdad. En el principio era el verbo, era la palabra, era Dios. Y todo lo que se creó por mandato de Dios, por la palabra de Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor.
Así que desde ese punto de vista, hermanos, vamos a hablar del cielo, vamos a recibir la revelación de Dios. Y la revelación de Dios es que somos ciudadanos del cielo. Y voy a ampliar el contexto, o el texto más bien, que compartimos en el principio. Y vamos a leer Filipenses 3, pero desde el verso 17 hasta el 21. Y de aquí vamos a aprender, de aquí vamos a ver conceptos, realidades de lo que es la realidad celestial y de cómo nosotros debemos de abrazar nuestra ciudadanía celestial. Dice el apóstol Pablo, Filipenses 3:17, hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les he dicho a menudo y ahora lo repito con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Aleluya. Somos ciudadanos del cielo. Esa es la expresión central de esta discusión. Somos ciudadanos del cielo, pero encontramos en este texto que hay una lucha, hay una interacción o una lucha adversaria entre dos grupos, los que son ciudadanos del cielo y otros que el apóstol Pablo los llama enemigos de la cruz de Cristo. Y vamos a entender estas dos posturas porque son contradictorias, porque son opuestas la una a la otra. Y vamos a empezar por lo que él llama enemigos de la cruz de Cristo y las características que encontramos dentro de ese texto con respecto a ellos nos ayuda significativamente. Lo primero que dice acerca de los enemigos de la cruz de Cristo es que su Dios son sus propios deseos. Su Dios son sus propios deseos. Su orgullo es su vergüenza. Su destino es la destrucción y solo piensan en lo terrenal, solo piensan en lo terrenal. ¿Saben? Ahí ese es el principal marco de referencia. Solo piensan en lo terrenal. En ese sentido, solamente aceptamos, solamente absorben lo que está relacionado con lo que ocurre en este mundo, sobre la tierra, como diría el predicador en el libro de Eclesiastés, debajo del sol. Solamente admiten como válido, solamente admiten como elemento de juicio cosas que son de ese marco de referencia. Por eso el apóstol lo llama terrenal. Solamente piensan en lo terrenal. Y al pensar solo en lo terrenal, muy parecida a la reflexión del predicador en Eclesiastés, su Dios no es otra cosa sino sus propios deseos. Otras versiones dicen es su estómago. Me siento bien
entonces todo está bien. So, la satisfacción que se busca es la satisfacción propia, la satisfacción propia. La deidad no tiene otro significado sino que mi propia satisfacción. Dice que su gloria, su orgullo, es su vergüenza. So, no hay una meta, no hay un paraíso a alcanzar, mucho menos un cielo. Lo que hay es que yo esté bien. Si yo estoy bien, si se me reconoce como bien, está bien, no importa cómo lo haya logrado. Entonces, en ningún sentido importa el asunto de que venga tu reino, no importa mucho menos de que sea hecha tu voluntad, porque no importa de que sea tuyo el poder y la gloria. No, lo que importa es que yo me sienta bien y que a mí se me reconozca. Sus mentes no tienen capacidad, no computan, no es, ¿cómo se llama esto? No es compatible con el concepto del nuevo nacimiento, no es compatible con un concepto del fruto del Espíritu, no es compatible con el concepto de la transformación que Dios hace en la vida del hombre. ¿Y qué del cielo? Si les haces esa pregunta, ¿sabes cuál va a la respuesta que vas a conseguir? ¿Qué del cielo? No es relevante. No significa nada, no pertenece a la experiencia sensorial. Pero terminando el perfil de los enemigos de la cruz de Cristo, una cosa que no se nos puede pasar sin darnos cuenta es que su destino es la destrucción. Mientras nuestra razón y nuestras emociones se entretienen con experiencias sensoriales temporales, la catástrofe se acerca a pasos agigantados y la destrucción es dolorosa y definitiva. La destrucción es dolorosa y definitiva. Recuérdate, es el marco de lo terrenal solamente. El marco de lo terrenal. ¿Te has fijado que en el marco de lo terrenal hay mucho avance? El internet ha cambiado la historia de la humanidad y qué grandioso. No hubiéramos pensado eso hace 30 años. Pero en la misma manera que nos ha dado muchas cosas beneficiosas, así también han aumentado las trampas, han aumentado los asaltos, han aumentado los fraudes y los atentados contra la estabilidad, el bienestar del ciudadano común. ¿Te has fijado en eso? En los tiempos del Señor, para un ejército de 10,000 ir a la batalla, podía pelear con otro ejército de 10 o de 15 y como mucho de 20, pero por lo menos se necesitaban 10,000. Pero en nuestros días, fácilmente con el toque de un botón, 1,000,000 de personas pueden ser víctimas de la destrucción. Entonces, ha aumentado la tecnología, hemos avanzado en la ciencia, pero hemos avanzado también en el dolor y en el riesgo de la integridad humana. Solo piensan en lo terrenal, su destino
es la destrucción. No valoran la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es pisoteada, es desconsiderada. No pensamos en santidad, no pensamos en decencia, porque no tiene mérito. No es compatible con nuestro marco terrenal de referencia. Pero vamos a entrar en el otro concepto que es mucho mejor. Cuando creemos en Dios, entonces viene la ciudadanía del cielo. Ser ciudadanos del cielo. ¿Cuál es el perfil del ciudadano del cielo? ¿Cuál es el perfil de que cree en Dios y que tiene la esperanza de que va a ir al cielo? ¿Cuál es el perfil de aquel que el cielo es relevante para la vida actual, de manera tal que determina sus actos? Ahí en el texto de hoy vimos varias características. Primero, los ciudadanos del cielo son discípulos en la tierra. Los ciudadanos del cielo tienen un estilo de vida de aprendizaje siguiendo modelos. En el versículo 17 del texto de hoy dice: hermanos, sigan todos mi ejemplo, dice el apóstol Pablo. Fíjense en los que se comportan conforme al modelo que le hemos dado. Está establecido claro y sale a relucir en muchos ámbitos de la fe la realidad de que necesitamos ser discípulos, de que necesitamos ser aprendices, de que en la instrucción está la vida, dice la palabra de Dios. Jesucristo mandó a que hiciéramos discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer lo que Él había mandado. Un ciudadano del cielo, mientras está en la tierra, es discípulo. Yo sé que vamos a tener una lucha y vamos a tener la gran dificultad de los malos ejemplos y de los engaños, y es que hay mucha gente engañadores y que no se puede confiar en el hombre. No lo hagas confiando en el hombre, hazlo confiando en Dios, pero hazlo. Tenemos que ser discípulos, tenemos que ser entrenados, no podemos pasarnos la vida caminando, desconociendo el deseo de Dios, el designio de Dios, el formato de Dios. Fíjense en los que se comportan conforme al modelo que le hemos dado. No se puede ser ciudadano del cielo sin ser discípulo en la tierra. El trauma del orgullo y del egoísmo mantiene a mucha gente separada del concepto de discípulo. Tenemos que tener sumo cuidado. El discípulo es alguien que está en entrenamiento y Dios nos provee maestros. Cuando tú lees el listado de los ministerios en la iglesia, Dios nos provee en la iglesia ministerios para que nosotros seamos desarrollados conforme a la estatura de Cristo Jesús, crezcamos y alcancemos la unidad de la fe. Es el modelo de Dios. En el asunto de la fe no hay los super desarrollados. Todos tenemos que ser discípulos. Tenemos que seguir el modelo. Y de ninguna forma podemos usar la excusa de las malas experiencias, de las pocas malas experiencias comparadas con las buenas, para quitarle
importancia a la palabra de Dios y al mandato de Dios. El modelo de Dios es el modelo que resulta, que ayuda, y es el modelo para el que Él nos da la fuerza para que venzamos. Claro está que nuestro principal modelo no es otro sino nuestro gran Salvador y Señor Jesucristo mismo. El enviado del Padre que viene otra vez, y que la palabra de múltiples maneras y en múltiples ocasiones nos dicen que debemos anhelar, que debemos procurar, que debemos de tenerlo constantemente en nuestras mentes. Déjenme darle algunos ejemplos. En 1 Corintios capítulo 1, el versículo 7 dice, de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Habla de las capacidades que el mismo Espíritu Santo nos da para que bendigamos la vida de otras personas, pero hacemos eso mientras esperamos con ansias que se manifieste Jesucristo. No para yo darme gloria, no para yo llenarme de satisfacción y yo estar orgulloso de cuánta gente yo he ayudado. No. Hacemos eso porque es bueno, porque nuestro Señor nos los mandó y porque Él quiere hallarnos haciendo así cuando Él venga por nosotros. Aleluya. Primera de Pedro 1:13 dice, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Cristo. Hay que actuar con inteligencia. En otro texto dice que hay que actuar de manera alerta y sobria. Hay que estar consciente de lo que está ocurriendo, hay que tener la suficiente sobriedad para tener control de la respuesta que vamos a tener. Y la respuesta que se debe es poner nuestra esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Óigame, esto no es un asunto de la iglesia mía, esto no es un asunto de la religión que yo profeso, es un asunto de lo que Dios dice en su palabra. Y la única respuesta que podemos darle, que es la aceptable, es amén, así sea y así lo haré. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se dará cuando se revele Jesucristo. Mi vida, las cosas a las que me dedico, las cosas en que me ocupo y cómo invierto mis recursos, dicen que ese soy yo. Dicen que yo tengo mi esperanza completamente en la gracia de cuando Jesucristo se manifieste. Primera de Timoteo capítulo 6 dice, teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que comprometernos con el mandamiento, con la palabra de Dios, desde ahora y para siempre. Es un matrimonio que lo único que le falta es consumarse en el reino de los cielos. Cuando Él venga, eso es lo que va a ocurrir. Segunda de Timoteo capítulo 4 y verso 8, por lo demás me espera, dice el apóstol, la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. ¿Tú te fijas en el tipo de referencias que se están dando acerca de Jesucristo viniendo, acerca de nuestra introducción al cielo, acerca de nuestra participación celestial? Se está hablando de esperar con ansias, de poner nuestra esperanza completamente, de encargado guardar el mandato hasta la venida sin reproche.
está hablando de con amor esperar su venida. Eso es lo que es ser discípulo y eso es lo que es anhelar al Salvador. Anhelar al Salvador. Anhelar a Cristo. ¿Dónde está ese deseo? ¿Dónde está esa manifestación? Esos son los ciudadanos del cielo. Caminan aquí en la tierra como discípulos, mirando de vez en cuando hacia el cielo, a ver si algún destello nos revela que ya viene el Salvador, su entrada a este mundo. Aleluya. Todo esto lo que nos dice, mientras estén vivos, vivan esperando la venida de Cristo. Y finalmente, los ciudadanos del cielo, aparte de ser discípulos en la tierra y vivir en ese anhelo por la venida de su Señor, los ciudadanos del cielo tienen un destino, tienen un fin y una gran última meta, y es su transformación. Transformación. Los versos 20 y 21 dicen, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Bendito el nombre del Señor. Tengo la esperanza de que un día se van a acabar los achaques, un día se van a acabar las tormentas de las luchas internas, de las tentaciones, de las concupiscencias. Vamos a tener paz y a disfrutar de la gloria y la belleza de nuestro Señor. Esa transformación no es poca cosa, no es simplemente que a mí me va a salir más pelo. No se compara. Esa transformación nos lleva a unas esferas de ser que van muy cerca de la realidad de nuestro Señor en cuanto a su naturaleza. En Primera de Juan capítulo 3, los versículos 2 y 3 dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejante a Él, porque lo veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aleluya. ¿Ves? Hay cosas de estas que yo no puedo llegarte a un detalle tan específico porque se me va de las manos la capacidad para definir la realidad. Pero abrazo la revelación de Dios, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. Ahora estamos en bendición. Ahora tenemos una bendición tan linda que somos llamados hijos de Dios, pero lo que hemos de ser es glorioso. No se compara con la realidad y aún la belleza de esta vida. Por eso el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que, terminando nuestro pensamiento de hoy, la pregunta es, ¿qué nos dice el espejo? ¿Ciudadanos del cielo o enemigos de la cruz de Cristo? ¿Qué nos dice el espejo? Yo te puedo decir que el deseo de Dios
como Jesús nos los manifestó, es que donde Él está, Él quiere que nosotros también estemos. El cielo no es una utopía y mucho menos un cuento de hadas. El que desconoce la realidad del cielo verdaderamente anda en oscuridad y no sabe con qué tropieza. Pero los ciudadanos del cielo son discípulos que viven creciendo de manera personal, capacitándose, que viven anhelando la venida del Señor Jesucristo y tienen la gran meta de un día cambiar el forro, de un día cambiar su naturaleza y ser transformado conforme a su semejanza, para su gloria y para su honra y por su poder. Esa es la palabra del Señor. Amén y amén. Te voy a pedir que inclines tu rostro ahí donde estás y ores conmigo. Padre del cielo, te amamos y te damos gracias por la apertura de tu corazón para que seamos ciudadanos del cielo. Gracias, Dios de los cielos. Perdónanos cuando nos quedamos atascados con la miseria de nuestro pecado, la oscuridad de nuestra filosofía y pensamiento. Danos tu luz y sí, llévanos al cielo. Ciertamente hay capacidades tuyas que no entendemos o no podemos imitar, pero sí abrimos todo nuestro corazón, ponemos toda nuestra fe en ti, creador de los cielos y la tierra, como el autor de todo lo bueno y todo lo perfecto. Te pedimos que nos bendigas, que nos alumbres y que pronto envíes a tu Hijo a buscar a su iglesia. De todo corazón y con todo el agradecimiento, te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Bien, mi gente, Dios es bueno. Anímense, comportémonos como ciudadanos del cielo. Los días vienen, con el favor de Dios pronto podremos empezar a reunirnos de nuevo con algunas restricciones. Así que oren por eso, oren los unos por los otros. Y en esta hora yo le pido a Dios que sea contigo, le pido que te bendiga y sobre todo le pido que te dé su paz. Así que tengan muy buenas tardes y hasta mañana.